sus alimentos en un rico desayuno rumbo a clases para nuestros pequeños, para nuestros estudiantes, Roxana. Así es, Patricia, y cuando hablamos de desayunos saludables, muchos decimos, ¿será la papa frita? ¿Será ahora hoy que están los Doritos? No, papá, mamá, tomar muy en cuenta. A veces sí es bueno darse algunos gustos, pero si se trata para los niños, los jóvenes en casa y para en horas de la mañana en especial, tener un desayuno saludable, pues hoy nos va a despejar todas las dudas de cuál es la manera correcta de tener un desayuno saludable. Licenciada Cruz, gracias por estar en esta mañana, y como nutricionista era importante que esté hoy y despeje todas las dudas, y más aún de ahora en adelante comenzar a consumir los desayunos ya totalmente con vitaminas, también totalmente saludable. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación, y claro, es importante el tema del, sobre todo ahora lo que es de vuelta a clases, sobre el desayuno escolar y sobre todo también meriendas, ¿no? Claro. Para saber qué pueden consumir durante la mañana nuestros niños, es importante, y sobre todo qué grupos de alimentos tienen que estar dentro de esta alimentación. Y cuando hablamos de alimentos, a ver, vamos a empezar. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Qué uno debe desayunar, en especial en la mañana? Ya, bueno, primeramente para saber qué tipo de alimentación, ¿no?, que debemos llevar, primeramente necesitamos que estén los grupos de alimentos, y en este caso, importante, proteínas. Estamos hablando de lo que es de origen animal, puede ser leche, huevo, queso, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que son vitaminas y minerales, estamos hablando lo que son frutas, verduras, y también lo que son granos, ¿no?, cereales. Estamos hablando quinoa, estamos hablando de trigo, estamos hablando de amaranto, etcétera. Entonces, estos alimentos se les tiene que combinar durante la mañana. Entonces, normalmente nuestros niños o nosotros estamos mal acostumbrados a solo consumir uno. Y normalmente lo que son fritos, ¿no?, fritos o solamente el pan. Pero el pan, si bien es una fuente de energía, necesita ser acompañado. Entonces, en este caso, por ejemplo, como vemos en las imágenes, puede ser acompañado con ya sea una proteína, como podemos ver el huevo allá. Vemos la palta, que es una grasa saludable, excelente, porque nos provee a lo que es omega 3, excelente. Podemos dar granos de, por ejemplo, chía, que nos va a dar también omega 3 y ácido fólico también, que es importante. Entonces, ese tipo de combinaciones va a ayudar a que tenga un buen metabolismo, que se active el metabolismo, y eso, para activar el metabolismo también necesitamos respetar horarios. Entonces, por si acaso, los papás tienen que saber que sus niños tienen máximo para desayunar hasta 1 hora después de lo que han despertado. Más allá ya no se considera un desayuno. Entonces, y lamentablemente nuestros niños, la mayoría despierta y va a la escuelita, o directamente despierta y les consume mucho más tarde de lo que debería consumir el alimento. Entonces, ahí hacemos un gran daño al metabolismo. Por eso se adolece, por eso también hay problemas de obesidad, sobrepeso, etcétera. Interesante, ¿no, Patricia? Sí. Nos está dando a conocer nuestra nutricionista, una experta en nutrición, para guiar, orientar a todas nuestras hermosas mamás, porque ellas son las protagonistas, ¿no?, de preparar bien tempranito el desayuno para su pequeño antes de despacharlo al colegio, a la unidad educativa. Licenciada, ¿es recomendable, no es recomendable, ahí va la consulta, consumir cereales en caja, cereales en bolsa? Estos contienen muchos azúcares. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Lo puedo combinar con leche, con yogur? ¿Por qué la pregunta? Porque comúnmente es lo más fácil que prepara mami, ¿no? Lo más rápido. Cereal, leche, yogur, frutita seca, frutos secos, o por ahí plátano, por ahí manzanita, otras frutas, y ya. ¿Es recomendable ese desayuno? Si hablamos de cereales, una cosa, estamos hablando del insuflado, ¿no? Del insuflado, no del elaborado. Eso hay que ver la diferencia, porque la mayoría de los que encontramos a nivel comercial de cajita tienen bastante colorantes, edulcorantes y azúcares, que estos no son recomendados para el consumo diario del niño, porque va a tener consecuencias a larga, ¿no?
Pero otra cosa es hablar de lo que son insuflados, y hablamos de cereales insuflados, por ejemplo, las granolas, ¿no? Eso es otra cosa. Podemos utilizarlo, sí, es una manera, y combinarlo también con frutos secos, podemos combinarlo con yogur, con leche, que es un buen alimento, porque dentro de las granolas normalmente encontramos lo que es una mezcla de distintos cereales, por ejemplo, amaranto, quinoa, puede encontrarse también algunos chía, almendras. Entonces es una buena combinación, porque estamos hablando de un cereal, como les decía, nos va a dar energía también, y además de tener algunos nutrientes, fibra también en algunos casos, ¿no? En algunos casos también, y la mezcla, por ejemplo, ya sea con chía, almendra, con grasas buenas, con vitaminas, minerales. Entonces es una buena combinación que se puede dar. Entonces es excelente en darle un día, por ejemplo, puedo darle granola con yogur a mi niño, que es un buen desayuno, y picar lo que son frutas, trozos de frutas. Entonces vamos a completar, porque ahí tenemos, en caso de las granolas, tenemos lo que es la energía, los minerales, también tenemos, en caso del yogur, la proteína, y las frutas estamos hablando de vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, y también la fibra. Entonces ahí sí cumpliríamos los 3 grupos de alimentos que necesitamos diario para un mejor metabolismo. Entonces eso podría ser en un día, ¿no? Y licenciada Cruz, ¿quién no ha comido, a ver, los cereales? Patricia, agarra a veces uno la cajita sin leche, o a veces así, ¿no? Y bueno. La debilidad de muchos. Exacto. Sí. Muchos que lo hemos hecho. ¿Lo ha hecho también usted, licenciada Cruz, un momento así? ¿No? Cuando era niña. y me quedo con algo, cuando hizo mención en la explicación que consumiendo eso, si en casa acostumbramos todas las mañanas y comemos o consumimos cereales no nutritivos, puede tener consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Tenemos que recordar que estos tienen bastante azúcares, ¿ya? Y uno de los problemas más comunes es el sobrepeso y la obesidad, que estos van a conllevar más allá a lo que es la diabetes, por ejemplo, problemas de hígado graso en niños, que lamentablemente ahora se ven, ¿no? Constante. Años antes era muy difícil encontrar un caso como este, pero ahora es común verlo, niños menores de 10 años con hígado graso, problemas de diabetes, presión alta, cosa que no se veía, pero ahora es continuamente, ¿no? Y esto es debido a una mala alimentación, y lamentablemente la mala alimentación la comenzamos desde casa. Entonces nosotros como padres, es deber de nuestro, es orientar a nuestros niños y también dar el ejemplo, que eso es el problema que tenemos mayormente en casita, ¿no? Porque a veces cuando van a consulta por nuestros niños que están enfermitos, ya sea con cualquier problema nutricional, los papás los ponen a dieta, evidentemente, pero el papá no da el ejemplo. Entonces prefieren que el niño esté a dieta rigurosa, pero él delante del niño está comiendo pollo frito, está comiendo cereal con azúcar, Exacto. chocolate. Tú no puedes comer, pero y uno está comiendo el pollito y bueno, y así, no, pues, ¿no? Es como que no ayudamos. Claro. Claro que sí. Nutricionista, en decir esto, y hay que alarmarnos. Vemos en la actualidad niños más obesos, vemos más enfermedades, vemos también niños que tienen diabetes, y bueno, diferentes patologías que hoy presentan nuestra niñez. Eso por la mala alimentación. Otra consulta importante, licenciada. Estas barritas comúnmente las encontramos en los súper, en los mercados. Consumimos mucho. Es recomendable las barritas que contiene avena, que contiene chía, amaranto, quinoa. ¿Estas barritas son recomendables consumirlas para nuestros niños? Sí, se les puede dar siempre y cuando no tengan excesa cantidad, por ejemplo, de chocolate. Por eso sí, me permite. Sí, podemos ver, por ejemplo, ahora en la mayoría, y a nivel nacional también, siempre les ponen solamente una capa, porque es una porción pequeña de chocolate que está permitido. Entonces, la cantidad de azúcar va a ser mínima. Ahora, hay barras que están totalmente recubiertas de chocolate, tienen otros hasta con relleno, también he llegado a ver. Entonces, ese tipo de barras ya no, porque me van a exceder la cantidad de azúcar. Pero mientras que nosotros, digamos, solamente sea una pequeña parte, todavía sí se le puede consumir. Y sí se le
barritas al día? En ese caso se recomienda de 1 a 2 barritas. Una pero a dos, dos, nada no más. más. Entonces, y siempre es combinado ya sea con una fruta. No se olviden que el agua, no es importante el consumo de agua al día. Por lo menos nosotros debemos consumir de 1,5 litro a 2 litros. Y aquí en Tarija, que hace calor, un poquito más tal vez, por la deshidratación. No vamos a aguantar la tentación de las barritas. Nos permitió nuestra nutricionista. Bueno, una a dos, nada más. A veces dicen, ¿no? Ay, no, me encantó la barrita, me como unas 4, me como unas 5. No, todo con moderación. Pero así, para degustar nuestras barritas, ¿qué hacemos, licenciada? Ahora, hoy en día, lo que se consume mucho son los chisitos, los doritos. Esto es como que se ha vuelto una adicción para niños, jóvenes, personas mayores. Incluso a veces no aguantamos tanto la tentación que los fines de semana para ver una película, Patricia, estamos así con los doritos, los chisitos, con todos los chicharrones. Y he escuchado, usted me va a despejar todas esas dudas. Escuché que eso está trayendo el consumo excesivo de los doritos y todo lo demás que tiene muchos colorantes, está trayendo consecuencias en la vesícula de muchas personas. ¿Eso es cierto? Y sí, y no otros solamente, factores. Exacto, no solamente en la vesícula, ¿no? Estamos hablando a nivel de hígado completo y también la parte digestiva. Recordemos que el hígado es uno de los primeros filtros, lo digamos así. Entonces, que se encarga de disipar, digamos, cualquier toxina, etcétera. En ese caso, nosotros al darle este tipo de alimentos, uno le causamos daño, le damos 3 veces el trabajo que tiene que hacer. Entonces es lo mismo, y siempre pongo el ejemplo del zapatito. Si yo voy a utilizar mi zapatito todos los días, 24 horas, entonces llegado al mes mi zapatito va a terminar rompiéndose, ¿no ves? Pero si a mi zapatito me pongo de vez en cuando, ciertas ocasiones, mi zapatito me va a durar mucho más, ¿verdad? Entonces lo mismo va a pasar con el hígado. Entonces, el hígado es uno de los órganos más importantes, pero también hay que recordar que el hígado es uno de los órganos que también se regenera. Entonces, tenemos esta ventaja, que puede sanar poco a poco, pero si nosotros no lo ayudamos, lo vamos a enfermar mucho más. Liz, en 2 consultas concretamente, por favor, también para que vayamos avanzando y cerramos también lo que es nuestro sector de vida y salud. La primera, ¿es recomendable jugos, licuados bien temprano para nuestros pequeños para el desayuno? Es una pregunta. Y la otra, ¿qué usted nos recomienda como nutricionista para que el pequeño se lleve su lunch? Porque muchos dicen, voy a preparar el lunch de mi pequeño, la mami emocionada y quiere cargarle de todo, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, a ver, ¿cuál de los dos? De los jugos y de licuados. los jugos y licuados. En caso de los jugos y licuados, bueno, sabemos que estos son fuentes de fruta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el licuado no es aconsejable consumirlo todos los días, por el hecho de que recordar que la fruta tiene vitamina y la vitamina es lábil, es delicada, es fácil de destruir. Y si yo la voy a licuar, me la voy a eliminar un porcentaje. Entonces, no va a ser el gran porcentaje que voy a consumir esta vitamina. Entonces, por eso no es recomendable consumir todo el tiempo, porque también podemos, al consumir todos los días licuado o zumo, en este caso, recuerden que en caso de licuado vamos a destruir la vitamina, un porcentaje mayor, ¿ya? Entonces, la cantidad de azúcar va a subir. Lo que más vamos a consumir es más azúcar. Por eso también hay que tener mucho cuidado. No es todo alimento es bueno, todo lo alimento es bueno, pero hay que saberlo cómo consumir y en qué cantidad y cómo hacerlo. Entonces, eso sí, en caso del zumo es mucho peor. ¿Por qué? Porque el zumo, si bien en caso de la mayoría consumimos zumo de zanahoria, es excelente por la vitamina A, pero hay que tener en cuenta que yo estoy eliminando un porcentaje de la vitamina. Además, estoy eliminando que lo más importante, la fibra, porque no lo consumo, solo consumo el azúcar. El azúcar y en realidad más que todo azúcar, más que vitaminas. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿se puede consumir licuado? Sí se puede, pero no seguido y se le tiene que agregar algo más. Por ejemplo, tiene que ser con algún tipo de acompañamiento. O si voy a hacer solo un licuado, tiene que ser el licuado bien reforzado. ¿A qué me refiero? Puedo ponerle almendras, puedo ponerle avena o algún tipo de cereal para que se pueda completar lo que he perdido, en otras palabras.
¿Ya? Ay, qué bueno, pero sí, es importante. Ahora, El lunch, queremos saber muchos. Pequeños, sí. Y como decías, Patricia, muchas veces las mamás llenamos, decimos, no, pasa tu pobrecito toda la mañana, por ahí no sale recreo, no se compra. Entonces le pongo el sándwich, le pongo la fruta, le pongo su soda, le pongo el agua, le pongo el yogur y le pongo un chocolate y bueno. Y bueno, ya sé, ¿no? A ver, ¿cuál es la manera correcta o el lunch que deberíamos los papás mandar a nuestros pequeños, para nuestros hijos en la mañana? Claro. Recuerden que la merienda es eso, ¿no? Una merienda. Entonces tiene que ser más pequeña que el desayuno. Entonces eso tener en cuenta. Entonces, primeramente, una buena opción para llevar de merienda son las frutas, ¿no? Las frutas, podemos darle frutas, podemos aprovechar lo que son las barras, podemos aprovechar también lo que es las granolas, podemos dar una porción, podemos hacer pequeñas preparaciones, por ejemplo, no sé, un crepe de avena, con fruta enrollada, se puede, las bombitas de queso, una porción se puede hacer también al horno, se puede hacer a la plancha. Entonces son pequeñas opciones, o también bastones de verdura, por ejemplo en caso de bastones de zanahoria, que es una buena opción para los niños. Entonces sí o sí tiene que ir, como le he dicho, estas tres. Entonces, en caso de sándwiches, también mejor, preferentemente el integral, el pan integral o pan de algún tipo de cereal, es mejor disminuir la cantidad de harinas refinadas, ¿no? En el consumo es mucho mejor. Podemos acompañar huevito duro, que es mucho más saludable. Ahí sí, donde prefiero que el huevo sea hervido, cocido, que frito. Recuerden que lo frito ya no es saludable. En caso de la mortadela, el queso. En caso de los mortadelas no es recomendable, ¿no? Mortadelas, chorizos, salchichas, no es recomendable. Nosotros, por ejemplo, como nutricionistas, nosotros no lo consideramos, por ejemplo, una proteína. Por el hecho de que, porque tiene otra mezcla que en otro momento ya les voy a explicar, otras mezclas que no me llegan a tener la cantidad de nutrientes necesarios, entonces se lo considera por eso comida chatarra. Ya, entonces no, salchichas no. El queso sí se lo puede considerar, pero hay que saber la cantidad también que se le puede dar. Entonces normalmente nosotros estamos acostumbrados a comer medio kilo de queso cada uno. Entonces, pero la cantidad recomendada para nosotros, por ejemplo, es el tamaño de la cajita de fósforo, pequeñita de 50 centavos. Nada más. Esa es una porción, por ejemplo, para que se den cuenta. Entonces no debemos exagerar. En caso de las barras que le decía también, son muy buenas, pero hay que tener en cuenta. Cuando les decía 1 a 2 porciones, hay que ver también la actividad física que realice el niño o nosotros. ¿Ya? Siempre hay que combinar, ¿no? Claro que sí. Con actividad física, el buen descanso, cero estrés. Y bueno, hay que alimentarnos muy bien. Licenciada, le comprometo para que en otro espacio ya podamos también abarcar porciones, cantidades y cómo armar un rico desayuno para nuestros pequeños y para la familia en sí. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Para finalizar, ¿dónde podemos contactarla? ¿Tiene algún número de celular? Claro que sí, para mayores informaciones de lo que usted brinda, el servicio de nutrición, y algún consultorio también, la invitación para el público. Claro, con mucho gusto. Mi número es 69 30 88 28, es mi número personal. O caso contrario, también me pueden encontrar en especialidades CEPET, neurodesarrollo, ¿no? Ahí me encuentran. Frente al Mercado Central. Exacto. Ni cómo se pierda. Pero Patricia también la vamos a comprometer porque le gusta la cocina. Y me quedo, como decía, las bombitas, los bastones de verduras. Se anima para próxima ya vemos visita, qué vamos a preparar. Alguna preparación aquí en la cocina. Claro, claro. Algo nutritivo, ya lo saben, ya está dicho, concretado, ahora sí. Bueno, hacemos una pausa, muchas gracias. De esta manera vamos a continuar con más de tu revista, Tu Mañana, mientras nosotros vamos degustando a ver nuestras les barritas hacemos antojar en casa. saludables. Enseguida volvemos con